Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio que nos corresponde hoy. Estamos en el libro de Daniel y nos corresponde ver el capítulo número 9. Es un capítulo impresionante, es muy interesante. Tiene información de actualidad y nos muestra algunos aspectos del carácter de Dios. Aquí vamos a ver algunos principios bíblicos que, aunque no están señalados específicamente, es fácil determinarlos con la lectura de la palabra. Daniel ha llegado ya a una edad avanzada, hasta aproximadamente como de 90 años de edad. Había estado cautivo en Babilonia y había pasado ya a ser parte del imperio medo-persa, siempre como un esclavo. Y él, preocupado porque veía que se terminaban los 70 años de la profecía de Jeremías, decide hablar con Dios, buscarlo en oración, y hace una oración que es una de las oraciones más importantes que encontramos en la Biblia. Y Dios le va a responder. Yo pensaba que la respuesta que Dios le da a su oración no satisface las peticiones de Daniel. Y uno diría, ¿por qué? Si Daniel es un profeta y ha hecho una oración extraordinaria. Pero si usted es cuidadoso, yo no sé si usted leyó el capítulo 9, pero si usted lo leyó, se va a dar cuenta que el Señor no va a librar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Israel está terminando ya los 70 años de cautividad babilónica y va a continuar esclavo por muchos años, muchísimos años más. Y ahí es donde encontramos que Daniel intercede y pide a Dios, y la oración que la vamos a ver en todo su contenido. Yo por lo menos, yo me quedo asombrado, preocupado, pero puedo entender por qué Dios no complació a Daniel ni al pueblo de Israel. Primero que nada, debemos de notar que de un pueblo esclavizado, por lo menos aquí lo que dice este libro, solo Daniel oró, hace este tipo de oración. Los demás no dice que hayan orado. Y Daniel hace una oración en privado, porque él estaba preocupado por el pueblo de Israel. Él creía que
quizás el final de la profecía de Jeremías iba a representar la liberación del pueblo de Israel, pero no fue así. Y aquí vemos un principio y se los voy a señalar y se los voy a mencionar. Por ejemplo, en este tiempo, en este día, yo creo que cada uno de ustedes y yo mismo hemos orado a Dios por nuestra nación. ¿Verdad que hemos orado a Dios por nuestra nación? ¿O no hemos orado por nuestra nación? Sí, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha mejorado la situación del país? No, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Por qué Dios no responde a nuestra oración? ¿Por qué no nos da mejores tiempos si hay un pueblo que está orando por esta nación? Y aquí es donde vamos a ver el principio bíblico. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, que Dios no va a pasar por alto ciertas circunstancias que a Él le impiden responder favorablemente a nuestras oraciones. Así como no le respondió en la forma que Daniel hubiera querido para la liberación del pueblo de Israel, así pasa con nosotros y seguirá pasando. Y si no nos damos cuenta, seguiremos clamando a Dios y las cosas no van a cambiar. Porque hay condiciones que deben de darse para que Dios responda favorablemente a nuestra oración. Yo sé que nosotros muchas veces, por el grado o el nivel de fe que tenemos, a veces hasta nos atrevemos a declarar que el país queda libre de todas las situaciones adversas, por ejemplo, de la pandemia, de la violencia, de los asesinatos, de la pobreza y de tantas cosas que vivimos. Y nosotros creemos que Dios ha respondido a nuestras oraciones y que la situación ha cambiado. Y solito nos engañamos. Dios no ha respondido de esa manera con nosotros. Y vamos a ver lo que Daniel dice. Como decía, Daniel ha llegado a una edad muy avanzada, más o menos 90 años. Yo creo que de los que estamos ahorita conectados, ninguno tenemos esa edad de 90 años. Pero Daniel a la edad de 90 años todavía podía arrodillarse y escudriñar los rollos, estudiar las profecías, leer la palabra de Dios, interesado en saber qué era lo que se había anunciado. Y lo que él entendía de las profecías lo llevaba en oración a la presencia de Dios y clamaba y pedía por esa necesidad del pueblo. Pero vamos a ver que vamos a considerar algunos aspectos. Yo al encontrar en el libro de Daniel capítulo 9 que Dios no le responde para lo que él estaba pidiendo oración, me puse a buscar en otros profetas en la Biblia por qué o cuál era la razón por la que Dios no le respondió a Daniel. Porque si Dios no le respondió a Daniel, ¿qué creen ustedes que Dios va a hacer con nosotros? ¿Somos nosotros mejores que Daniel? No, ¿eh? Y si Dios no atendió la petición de Daniel, quizás ese es el punto que nosotros debemos de ver. Dios hubiera perdonado a Sodoma si tan solo hubieran habido 10 hombres piadosos. Estamos arrancando de este pasaje para entender esta profecía y esta oración. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra porque no habían ni siquiera 10 hombres piadosos.
Pero aquí vamos a ver que el profeta Ezequiel nos da una información importante. En la época de este profeta Ezequiel, que fue muy cerca del periodo de Daniel, dice que un grupo de ancianos vino al profeta Ezequiel. Los ancianos, recordemos que eran el gobierno de Israel. Y le preguntaron a Ezequiel si Dios le libraría su tierra por la misma razón. Y la respuesta fue no. Dios no lo iba a librar a Israel. Dios no iba a salvar a la nación. Pero si habían personajes, aún como Ezequiel, que estaban también orando a Dios. Esta alarmante verdad es dada 4 veces en ese pasaje, en los versículos 14, 16, 18 y en el versículo 20. Y cada vez que se repite la respuesta, vez tras vez, parece que la respuesta se da con mayor fuerza. Estamos hablando del capítulo 14 de Ezequiel, versículos 14, 16, 18 y 20. Por eso es que yo insisto, hermanos, y les digo que la palabra de Dios debemos de estudiarla con sus contextos. Porque si no lo hacemos así, no vamos a entender lo que el Señor ha determinado. Entonces veamos que dice Ezequiel 14, 13. Y póngale atención a esta respuesta que Dios le da al profeta Ezequiel. Y le dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Es una respuesta, hermanos, impactante, que es o que tiene relación con la oración del capítulo 9 de Daniel. El Señor le está diciendo al profeta Ezequiel, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose. O sea, la rebelión es algo que siempre hemos estado mencionando como una causa por la cual podemos provocar la ira de Dios. Y es una rebelión pérfida, tonta. Nos rebelamos contra Dios tontamente. Y cuando Dios extienda su mano sobre la tierra y le quebrante el sustento, o sea que no hay alimento, y envíe hambre, o sea, Dios puede enviar hambre, y puede matar a las personas y a los animales, y dice, y cortare de ella hombres y bestias. Mire lo que dice el 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si Daniel estuviera en nuestros tiempos, ¿creen que Dios respondería favorablemente en nuestras oraciones? ¿Verdad que no? Ahí está el principio. Ese es el principio bíblico. Usted puede leer los versículos que le di, 14, 16, 18 y 20 de Ezequiel 14 y entender todo lo que sucedió en esa ocasión. Si tomamos este principio que dice, si estuviesen en medio de estos 3 varones, entre los cuales está Daniel, ellos por su propia justicia librarían sus propias vidas, pero los demás no. Este doctor R.L. Jaimers escribe y dice, Noé, Daniel y Job
no podrían ayudar a pecadores que el día de hoy rechazan a Jesús. William MacDonald dijo que la culpa de Israel era demasiado grande, porque aparte de la rebelión había idolatría. Entonces dice, la culpa de Israel era demasiado grande para ser perdonada, a pesar de las oraciones de Noé, Daniel y Job. El mundo, con sus rechazos a Cristo, la apostasía que estamos viendo dentro de las iglesias, los crímenes, las violencias, los abortos, las inmoralidades, las idolatrías, las drogas y el humanismo secular, ni aún la justicia de la gente más piadosa no podrán ayudar a los que continúan rechazando a Jesús. Imposible. Imposible. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué de nuestras iglesias tipo de la Odisea? Donde prédicas del evangelio ya no se oyen, sino doctrinas de demonios. Y ahí nos recordamos lo que Pablo le dijo en 1 Timoteo 4:1 a su hijo espiritual. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que se está teniendo el día de hoy en muchas de nuestras iglesias, doctrinas de demonios. Por lo cual, algunos están apostatando de la fe, porque están escuchando a espíritus engañadores. O sea, Dios no puede responder favorablemente a nuestra nación, hermanos. Nos vamos a pasar todo el resto de nuestra vida clamando a Dios para que libere nuestra nación y para que nos dé la sanidad, tanto física como espiritual, de nuestro país, y esto no se va a dar. Porque estamos actuando exactamente como el pueblo de Israel. Es cierto, los 70 años ya habían llegado a su final, y se hubiera esperado que Dios hubiera liberado al pueblo de Israel, pero no ocurrió eso. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros, dice Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, todos nosotros, los que estamos conectados este día, y muchos de los que nos van a oír por la radio o nos van a ver por YouTube, seremos o somos quizás de estos que somos de Dios y que nos oye y oye nuestras prédicas. Pero el que no es de Dios no nos oye. Al contrario. Juan nos dice también en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hablando de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que va a tener, ya tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está ya sobre él. La ira de Dios está sobre él. Es una condición peligrosísima. Conocidos expositores bíblicos han declarado que este capítulo, el capítulo 9 de Daniel, es el principal capítulo del libro y uno de los grandes capítulos de la Biblia. O sea, yo les pido que en el desarrollo de este estudio del capítulo 9, que usted esté muy atento a la explicación y a la
exposición de la palabra. Dios quiera que la enseñanza de este capítulo no le entre por un oído y le salga por el otro. Ojalá que la palabra quede en nuestros corazones. Es uno de los capítulos más importantes, más grandes de la Biblia. No lo tomemos a la ligera. Este capítulo presenta un doble tema. Este capítulo va a hablar de la oración y de la profecía. La oración y la profecía. Si uno fuera a elegir los 10 capítulos más importantes de la Biblia en el tema de la oración, este capítulo 9 estaría incluido en cualquier lista. ¿Bien? O sea, es una oración importantísima. Estaría incluido en cualquier lista si se eligieran los 10 capítulos más importantes de la Biblia que hablan de la oración. Pero también, si se eligieran los 10 más importantes capítulos de profecía de toda la Biblia, este capítulo 9 nuevamente sería incluido en cualquier lista. Es un capítulo muy importante. Es demasiado importante como para que no le prestemos atención. El capítulo 9 del libro de Daniel ha sido reconocido generalmente como la piedra de toque para la interpretación de gran parte del material profético de las Escrituras. No sé si se entiende, hermanos. Mire, este capítulo 9 ha sido reconocido como la piedra de toque para la interpretación de gran parte del material profético de las Escrituras. Es un capítulo muy importante. No lo podemos pasar desapercibidamente. Esta profecía se divide en dos partes principales. Primero, Daniel busca en oración una respuesta divina concerniente a la terminación de la cautividad de Israel. Esta es la primera parte. En oración, Daniel está tratando de que Dios le responda qué va a pasar si ya se está terminando el periodo de la cautividad babilónica, que sigue en la agenda de Dios. Segundo, en respuesta a la oración del profeta, Dios le revela la profecía tocante a las 70 semanas. O sea, no le responde nada del final de los 70 años de cautividad, sino que la respuesta se va a las 70 semanas. Porque para Dios era importante revelarle no solo a Daniel, sino que a toda la humanidad las 70 semanas. Era más importante que salir de una cautividad de 70 años. Los primeros 21 versículos nos presentan la oración de Daniel. Y los 6 versículos finales contienen la muy importante profecía de las 70 semanas. 70 semanas. La oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de una vida de oración para Daniel. Recordemos que estaba con 90 años o más. ¿Por qué hasta los 90 años de Daniel el Señor le revela una profecía tan importante como las 70 semanas? ¿Por qué no se la reveló Dios al principio de la cautividad o a la mitad de la cautividad? ¿Por qué cuando Daniel ya está anciano, cuando ya le queda pocos años de vida, poco tiempo de vida, el Señor le revela una profecía tan importantísima, no solo para aquel tiempo, sino que para nuestro tiempo y aún para el periodo de la gran tribulación y el milenio? Al comienzo del libro de Daniel, si retrocedemos al primer capítulo del libro de Daniel, Daniel pidió una reunión de oración para conocer el sueño de Nabucodonosor. Y continuó siendo un hombre de oración. Toda su vida registrada en este libro.
A Daniel lo encontramos en todo el libro, en los 12 capítulos que contiene, lo encontramos siempre orando, 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 intercediendo, pidiéndole a Dios revelación, y él nunca dejó la oración. Quiere decir que es importante la oración. La oración en este capítulo nos da el modelo de vida de oración de Daniel y nos familiariza con las condiciones de la oración. Vamos a ver cuáles son las condiciones que debiéramos nosotros de tomar en cuenta cuando oramos, porque yo sé que todos oramos, pero veamos algunas condiciones que Daniel nos va a mostrar en su oración que son importantes para que nosotros actuemos de la misma manera. Podríamos decir que hay una receta para la oración. Y entonces vamos a ver algunos elementos básicos de la receta para orar. Primero, el profeta Daniel tenía una planificación decidida. O sea, la oración de Daniel no fue al azar, lo que cayera, la necesidad que se tuviera de momento. Él había planificado su oración y no era para él un asunto desordenado. Y fíjense que el salmista nos da alguna referencia en relación a esto en el Salmo 55, versículos 16 y 17. Y dice el salmista en ese versículo, en ese salmo, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. O sea, todo el día va a clamar, de mañana, de tarde y aún de mediodía. Va a orar y va a clamar. ¿Para qué va a orar y va a clamar? Porque el Señor va a oír la voz del salmista y entonces Jehová me salvará. Esa fue una de las convicciones del salmista también. Y es lo que Daniel está haciendo. Daniel escribió en el versículo 3 del primer capítulo, o sea, capítulo 1 y versículo 3 de Daniel, él dice ahí, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y cenizas. Daniel no fue a buscar a los ancianos, Daniel no fue a buscar al pueblo de Dios. Daniel tenía una relación personal con Dios, una comunión tan íntima que él en privado se postraba delante de Dios y hablaba con Dios y Dios le respondía. Daniel no convocó a todo el pueblo de Israel para que oraran por la liberación de su nación, no. Lo hizo él solo. Ahora uno se preguntaría, ¿por qué Daniel no convocó al pueblo si todo el pueblo estaba en esclavitud? ¿Por qué Daniel no invitó a los ancianos a orar juntamente con él para orar y clamar a Dios? Daniel sabía que él tenía entrada directa al trono de Dios. No necesitaba de intermediarios. La fe de Daniel le hacía actuar de manera que no dependía de ninguna persona para presentarle a Dios sus necesidades. Aquí hay otro principio. Y lo hemos estado diciendo. Cada uno de nosotros, hermanos, usted y yo, podemos presentarnos delante de Dios. Podemos rogar, podemos invocar el nombre de Dios. ¿Por qué tenemos que seguir la tradición, la costumbre de que si no está el grupo, no podemos orar individualmente? Una oración en secreto, en privado. Ese es el primer elemento de la receta de la oración. La oración no era simplemente una repetición de palabras vacías o de frases hermosas con expresiones elocuentes. No era así la oración de Daniel. Y es que el Señor lo había dicho ya, y lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 7,
El Señor dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa manera de dirigirse a Dios no constituye una verdadera oración. Esa no es la oración que Dios responde. Segundo elemento de la receta. La oración de Daniel fue como un acto penoso y doloroso. Penoso y doloroso. ¿A qué nos referimos con eso? Que fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto y sentado sobre cenizas. O sea, no de comodidades, no en la sala con aire acondicionado o con calefacción. No. Daniel no lo hizo como un gesto exterior, sino para revelar la sinceridad de su corazón. O sea, Dios lo que va a ver es la sinceridad de nuestro corazón y en base a eso va a responder a nuestra oración. Tercer elemento. Él se dirigió al Señor de manera clara, franca y sencilla. Estamos dando los elementos antes de entrar al capítulo 9 para analizar la oración. Pero estos elementos se dan ahí. Él oró de una manera clara, franca y sencilla y expresó con sinceridad su confesión. Él iba directamente al grano en sus peticiones a Dios. No se iba por las ramas. Él no daba un rodeo ahí para presentarle al Señor alguna necesidad. Él iba directamente al asunto que le importaba y lo hacía clara, franca y sencillamente y con mucha sinceridad. Esa es la oración que Dios va a responder. Al expresarnos ante Dios, debemos adoptar el ejemplo de Daniel en el carácter directo, en la sinceridad y en el ser concretos y específicos. Dios quiere que seamos así. La oración de Daniel, cuarto elemento, fue una petición poderosa. El profeta recibió una respuesta mientras se encontraba hablando y orando. O sea, no había terminado de orar, de hablar con el Señor y ya Dios le estaba respondiendo. No lo que él quería, pero Dios le estaba dando mucho más de lo que él pedía. El ángel Gabriel se le apareció para darle alguna explicación. Este hombre, o sea, Daniel, recibió respuestas a sus oraciones. Siempre. Si usted ve el libro de Daniel, siempre que Daniel oró, Dios le respondió. Dios le reveló los sueños de Nabucodonosor. Dios le reveló la escritura en la pared. Dios le reveló cuánta petición Daniel le hizo. Dios le respondió. Y yo creo que de nosotros no podemos decir lo mismo. ¿Cuántas oraciones hemos hecho y no hemos recibido respuesta? ¿Será que Dios no nos ha oído? ¿Será que no somos hijos de Dios? ¿Qué será? Tenemos que revisar dentro de nosotros qué hay. Como dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando estamos pidiendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no nos oye. No nos oye. Ahí le dice claramente Juan. Si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que tenemos en Él. El quinto elemento de la receta de la oración. Su oración fue privada y personal. Privada y personal. Algunos solo nos gusta orar dentro de la congregación, pero privadamente no tenemos una relación con Dios, no oramos a Dios. Eso es malo, eso no es lo correcto. Daniel no convocó a ninguna reunión de oración pública. Él oró en privado. Algunas oraciones eran muy cortas, otras duraban bastante tiempo.
Quiere decir que no hay un patrón de tiempo para la oración. Puede ser 5 segundos, como pueden ser 5 horas o 5 días. No hay límite, no hay establecido ni un solo tiempo. Recuérdense cuando Pedro se hundía en el mar, su oración fue, Señor, sálvame. 2 palabras nada más, en menos de un segundo. Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. La petición de Pedro era sincera, era concreta, era franca. Nuestro Señor oró con frecuencia en privado. Su oración registrada en el capítulo 17 de Juan también duró unos 3 minutos. Pregunta, ¿de qué trató la oración del capítulo 17 de Juan? Solo uno necesito que abra su micrófono y me diga, sin ver su Biblia, ¿de qué trató la oración del capítulo 17 de Juan? A ver, encienda su micrófono. No tomemos mucho tiempo. Si tiene la respuesta, hágalo ya. ¿De qué fue esa oración? Que el Señor nos librara del mundo. ¿Qué más? El Señor oró por sus discípulos y oró por sus ovejas. Esa es la oración del capítulo 17 de Juan. Es importante que cuando leamos la Biblia tratemos de memorizarla. Sexto elemento de la receta de oración. La oración debe de hacerse en la presencia de Dios y debe penetrar con éxito, dirigiéndonos al trono de Dios. Yo sé que usted está apuntando estos elementos de la oración. Ojalá que en sus siguientes oraciones algunos de estos elementos sean de parte de su oración. Bueno, siguiendo. Para Daniel, la oración era un verdadero ejercicio del alma. Para Daniel, era un verdadero ejercicio del alma llevado a cabo como un trabajo espiritual arduo e intenso. Porque la oración requiere esfuerzo, resistencia e incluso sufrimiento del alma. En la situación que estaba Daniel, él tenía un sufrimiento muy profundo en el alma por la situación que estaban pasando. Bueno, entonces miremos el versículo 1, Daniel 9:1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Este Asuero no es el Asuero del libro de Esther. Dice en el año primero de Darío, hijo de Asuero. De este Asuero no se sabe quién es, pero no es el de Esther. De la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quién vino a ser rey del reino de los caldeos? Darío. ¿Y quién hizo rey sobre los caldeos a Darío? ¿Quién lo hizo rey? Ya vamos a ver quién lo hizo rey. Por eso dice, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El Asuero aquí referido no es el mismo que aparece en Esther 1:1. El rey mencionado de Esther 1:1 es conocido históricamente como Jerjes y reinó entre los años 485 a 465 a.C. En realidad, el Asuero mencionado por Daniel en este capítulo 9, versículo 1, no ha sido identificado históricamente aún. O sea, no es el mismo Jerjes, es otro Asuero. El rey Darío mencionado por Daniel, tanto en este capítulo como en el capítulo 6, estaba supeditado a la autoridad de Ciro el Grande. Ciro el Grande es el que lo va a hacer rey. Es por eso, por lo que Daniel dice que vino a ser rey. O sea que fue hecho rey. Evidentemente, Ciro el Grande le había dado esa autoridad sobre el reino de los caldeos para entender esta profecía. ¿Quién era Darío y cuál era la fecha? Darío era el Medo. Darío el Medo podría ser identificado con Ciaxares II de la historia secular de Daniel 5:31. Este hombre conquistó Babilonia en el año 538 a.C. Pero vean lo interesante de este Darío.
¿por qué se menciona tanto aquí a Darío? ¿Y qué relación tiene Darío con el Dios de Israel, con Jehová? ¿Qué relación hay? ¿Decía algo algún profeta con respecto a Darío? Sí. Isaías 44:28, que dice de Ciro, hablando el Señor, es mi pastor. ¿Quién? Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. 45:1 de Isaías. Así dice Jehová a su ungido. No está hablando del Señor, está hablando de Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. O sea, Dios puede usar a los impíos para darle una enseñanza o un castigo terrible a su pueblo. Y por eso es que vemos que mucha gente impía e inconversa ha hecho daño al pueblo de Israel. Ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que ha sufrido el pueblo de Israel en manos de muchos gobernantes de otros países. Hubo 3 olas de cautividad para el pueblo de Israel. En el año 605 a.C., Jerusalén fue atacada y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. En el año 597 a.C., Jerusalén fue atacada otra vez y el tesoro del templo fue tomado. En el año 587 a.C., Jerusalén cae y la nación es exiliada. En el año 1 de Darío, aquí aún quedaban 3 o 4 años antes de que se cumplieran los 70 años de la cautividad babilónica del año 605 a.C. En este primer año de Darío faltaban aún 3 o 4 años. Esto no era muy pronto para que Daniel empezara a orar. Versículo 2. En el año 1 de su reinado, de Darío, hijo de Asuero, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. A Daniel le encantaba y se deleitaba leyendo la escritura. Dice que en ese primer año ese rey, él nuevamente va a ver la escritura, la profecía, y abre los libros. En este caso del profeta Jeremías, dice libros, pero son rollos, y va a buscar el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel creía en la profecía de Jeremías, que Dios le había dado a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso decía en el profeta Jeremías, y Daniel lo está repitiendo en capítulo 9, versículo 2. Entonces Daniel está interesado en saber qué va a pasar cuando se están cumpliendo las desolaciones de Jerusalén de los 70 años. Daniel se puso a estudiar la palabra de Dios, igual que nosotros. Leyó el libro del profeta Jeremías, que había dicho que Israel estaría en el cautiverio por 70 años. En este capítulo, la fecha era alrededor del año 537 a.C. Daniel tendría entre unos 85 o 90 años de edad. Ya estaba anciano. Jeremías 25:11 encontró Daniel que decía, toda esta tierra será puesta en ruinas, hablando de Israel, en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Se estaba llegando al final del cumplimiento de Jeremías 25:11. Pero Jeremías 29 dice que ahí debió leer Daniel, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué va a pasar? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Lamentablemente, de los que regresaron a Israel, solo fueron entre unos 45,000 a 50,000 judíos. El resto del pueblo se quedó en Babilonia, a pesar de que Darío les había autorizado que regresaran a su país. Pero se iba a cumplir la profecía de Jeremías 29:10, y esos 45,000
son una representación del remanente de Dios. Solo el remanente de Dios va a ser salvo. Daniel estaba preocupado por su pueblo. Creemos que estaba afectado por el cuerno pequeño del cual leímos en el capítulo 8, o sea, de Antíoco Epífanes, el rey sirio de la dinastía Seleucida, descendientes de Seleuco. Él maltrataría al pueblo de Daniel y profanaría el templo, y todo ello le había causado una gran preocupación a Daniel. Deberíamos tomar nota de que el factor determinante que impulsó a orar a Daniel fue su estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estudiamos la palabra de Dios? Usted respóndase a sí mismo. Yo no necesito saberlo. Dios lo sabe. Y usted lo sabe también. Pero a Daniel lo impulsó fue estudiar la palabra de Dios. Recordemos que Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías sobre los 70 años. Ahora, cuando el ángel Gabriel utilizó la expresión 70 semanas, usada en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, él estaba extendiendo el tiempo de 70 años. No se iba a culminar ahí. Estaba extendiendo el tiempo hasta nuestros días. No se iba a terminar el sufrimiento de Israel. Y las 70 semanas cubrirían todo el tiempo de la nación de Israel en esta época de prueba, antes que el reino fuera establecido sobre la tierra. El reino de Israel va a ser establecido sobre la tierra al final de la gran tribulación. Hasta ahí tiene alcance la profecía de estas 70 semanas y que es la respuesta de Dios a la oración de Daniel. El plan eterno de Dios estaba declarado, pero aún Jeremías dio una profecía. Daniel hizo una oración y Ciro hizo una proclamación. Sigamos viendo qué nos dice Daniel capítulo número 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él volvió su rostro a Dios y lo buscó de esta manera que dice aquí. Aquí hay una frase clave. Cuando dice que Daniel se dirigió a Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, sabemos que el Señor Jesucristo ayunó. Pero el ayuno nunca, oiga, el ayuno nunca se le ha dado al pueblo de Dios como un servicio. El ayuno nunca se le ha dado al pueblo de Dios como un servicio. Era algo que uno podía hacer más allá de lo requerido. Se ha mencionado que en la iglesia cristiana primitiva había muchos que ayunaban, pero dice que no se le ha dado al pueblo de Dios como un servicio. Pablo escribió a los cristianos de Corinto en 2 Corintios 11:27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Daniel demostró una persistencia decidida en la oración. Incluso el patriarca Jacob en su oración clamó diciendo, no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. La oración de Daniel fue muy personal. Le concernía a él y a su pueblo, lo cual era evidente por el uso repetido del pronombre en primera persona al decir yo, nosotros y nuestro. Estos pronombres aparecen 41 veces en esta oración. Lo que Daniel hizo del pronombre personal fue notable. Denota humildad, confesión, turbación y vergüenza, en contraste con el orgullo, la adulación propia y la adulación propia de Nabucodonosor. Daniel tenía una meta para alcanzar por medio de la oración y él se acercó a Dios como un hombre con fe. Él hizo esto porque estaba convencido que su oración estaba en la voluntad de Dios. Y dice Spurgeon en una frase, nosotros pedimos muy poco y Dios lo da. Según dice Spurgeon en este pasaje. Y dice el versículo 4, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire cómo inicia su oración.
inicia exaltando el nombre de Dios. Dice, Dios grande, Dios digno de ser temido, Dios que guarda el pacto, Dios que guarda la misericordia con los que te aman y con los que guardan tus mandamientos. Está exaltando a Dios. ¿Cómo iniciamos nosotros nuestras oraciones? Señor, te pido, Señor, te ordeno, Señor, dame, Señor, haz esto. ¿Y cuándo vamos a exaltar el nombre de Dios? Si lo principal es exaltar el nombre de Dios. No es tanto exponerle nuestras necesidades como decirle lo grande, lo maravilloso, lo poderoso que Él es. Porque entonces ahí estamos abriendo la puerta, la ventana para que el Señor oiga nuestra oración, porque lo estamos exaltando. El profeta viene al Señor y hace confesión. Esto es importante, porque Dios no bendecirá la nación de Israel hasta que no se haya arrepentido y confesado sus pecados. Deuteronomio 30, del 1 al 10. Dios no va a arrepentirse, no va a bendecir a Israel hasta que Israel no se arrepienta y confiese sus pecados. Y si lo hace así con la nación de Israel, ¿qué cree que va a hacer con Guatemala? ¿Va a ser algo diferente? No, va a ser exactamente lo mismo. Dice Deuteronomio, no los 10 versículos, sino que solo 3. Dice Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Pero hay condiciones que hay que llevar a cabo antes de que el Señor tenga misericordia de nosotros. Antes de hacer una confesión, concentró sus pensamientos en la grandeza de Dios, hablando de Daniel. Al decir digno de ser temido, quiso decir que era un Dios digno de reverencia. Daniel reconoció que Dios cumplía su pacto de misericordia con los que le amaban y obedecían sus mandamientos. Dios no solo hace promesas y pactos, sino que también los cumple. Él es inmutable y por lo tanto, Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Fue por su misericordia que esta nación de Israel había sido preservada. Y es por su misericordia que hemos sido traídos hasta este momento presente. Es por su misericordia que Él nos salva. En Lamentaciones 3:22, Jeremías dijo, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero Dios también espera que actuemos con seriedad, es decir, que espera que le obedezcamos. Me voy a quedar hasta aquí, hermanos, y no voy a poder seguir porque se nos acabó el tiempo. Todavía falta algo que explicar del capítulo 9, versículo 4. Así es que terminamos acá. Agradezco su atención y dejamos el tiempo para si hay preguntas o hay comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.